Ars et Clio. Con Mike Lamota. Pues muy buenas y muy bienvenidos al 8º capítulo de Ars et Clio. Vamos, que somos pocos, pero somos valientes. En la sección de acontecimientos vamos a ver las capitulaciones de Santa Fe, la independencia de Siria, la invasión de Vallacochinos, las Cortes de León, la fundación de la Basílica de San Pedro, la conspiración de Irene de Bizancio, los juicios de Salem, el descubrimiento de Australia, la guerra de independencia de Estados Unidos, la fundación de Roma, la fundación de Emérita Augusta, la fundación de Cienfuegos, la conquista de Cáceres, la guerra de Troya, el genocidio armenio, el bombardeo de Guernica, la conquista de las Canarias y la conquista de México. Y en la sección de nacimientos vamos a ver las figuras de Ludovico Pío, Gengis Khan, Charles Chaplin, Sancho VII de Navarra, Lucrecia Borgia, Napoleón III, Adolf Hitler, Tito Puente, Max Weber, Enrique Lister, Isabel I de Castilla, Madame de Staël, Lenin, William Shakespeare, Serrallonga, Ramiro II el Monje, Oliver Cromwell, Ella Fitzgerald y Mahoma. Y en la de fallecimientos, las figuras de María de Montpellier, Cristina de Suecia, Lord Byron, Mark Twain, Miguel de Cervantes, San Jorge, Alfonso II el Casto, Sancho IV el Bravo, Simonetta Vespucci, Fernando de Magallanes, Benito Mussolini, Lautaro y Francesc Cambó. Así que sin más dilación, vámonos que nos vamos. Un 16 de abril del año 778 nace Ludovico Pío, emperador carolingio y rey de los francos. Es el hijo de Carlomagno, hablamos de él la semana pasada. Posiblemente un 16 de abril de 1162 nace Gengis Khan, príncipe mongol. Este hombre unificó las tribus nómadas del desierto del Gobi, que hasta entonces habían pululado cada una por su lado, y llevó a cabo una de las conquistas territoriales más extensas de la historia, uniendo bajo su mando China, Turquía, Turquestán, Irán, Irak y parte de Rusia. Hay estudios que aseguran que 1 de cada 200 personas vivas hoy en día son descendientes de Gengis Khan y que más de 16 millones de personas de Asia Central comparten cromosoma con él. El hombre no sabía hacer otra cosa que guerrear y reproducirse. Se dice que al morir sus hombres desviaron el curso de un río, enterraron en su lecho a Gran Khan con su enorme tesoro y volvieron a reencauzar el río de nuevo. A los esclavos que trabajaron en tamaña obra los mataron para que nunca se supiera dónde fue enterrado. En fin, suposiciones y estudios aparte, Gengis Khan dirigió una de las hordas más destructoras de la historia de la humanidad y unificó uno de los territorios más extensos. 16 de abril de 1889 nace Charles Chaplin, actor, cineasta, productor, guionista y compositor británico. Fue el inventor del personaje Charlotte, que ha hecho reír a varias generaciones desde la Primera Guerra Mundial sin necesidad de decir ni una palabra, ya que fue el rey del cine mudo. Tras la Segunda Guerra Mundial, no obstante, fue acusado de amoral y comunista por la Comisión Macartista, que no era más que un grupo de señores blancos con corbata que decidían qué era moral y qué no lo era en los Estados Unidos de la posguerra. Tuvo que exiliarse a Suiza, donde vivió hasta su muerte más de 20 años después. Cualquier film de Charles Chaplin es absolutamente recomendable, pero encarecidamente les recomiendo El Gran Dictador, que es de 1940 y parodia el nazismo que en aquel mismo momento estaba arrasando la vieja Europa. Fallece un 16 de abril de 1828 Francisco Goya, pintor e ilustrador español, y también se ha hablado de él aquí.
El 17 de abril de 1492 en España los Reyes Católicos y Cristóbal Colón firman las capitulaciones de Santa Fe, convenio previo a su supuesto viaje a Asia para adquirir especias. Colón anduvo 6 largos años persiguiendo a los Reyes Católicos a lo largo y ancho de sus coronas, tratando de convencerles para que financiaran su viaje hacia Asia a través del Mar Océano, que era como era conocido el Océano Atlántico. Se dice que si hubiera dependido de Fernando de Aragón, Colón jamás hubiera partido y que fue la reina Isabel la que confió en él y le acabó dando permiso para hacerlo en nombre de la corona de Castilla, que no la de Aragón, poner algunas naves de palos de la frontera a su nombre y prometerle que sería nombrado almirante de la Mar Océana, virrey y gobernador general de las tierras por descubrir. Un 17 de abril de 1946, Siria se independiza de los imperios británico y francés. La historia del Oriente Próximo, cuna de la civilización, es muy compleja de resumir y sus ecos llegan a nuestros días. Básicamente, y hablaremos más concretamente de ello cuando hablemos de Palestina e Israel, Siria y todo el Oriente Próximo, es decir, la franja territorial que hoy engloba los países de Arabia Saudí, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Qatar, Chipre, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Siria, Turquía y Yemen, habían sido regidos durante siglos por el Imperio Otomano, pero con la Primera Guerra Mundial y la descomposición de este, las potencias europeas empezaron a enredar en la zona y a plantar la semilla del nacionalismo. Los franceses ocuparon la zona y la abandonaron en 1946, dando lugar a una república que fue muy inestable y que sufrió las idas y venidas de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Así, en 1970, Hafez al-Assad dio un golpe de Estado y colocó su partido, el Ba'ath Árabe Socialista, al frente del país. El año 2000 lo sucedió su hijo Bashar al-Assad, cuya represión desembocó en una guerra civil en 2011 que aún dura a día de hoy. El 17 de abril de 1961, el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy envía a Cuba a 1.400 mercenarios anticastristas cubanos armados y entrenados por la CIA. Poco antes, Castro se había echado en brazos de la Unión Soviética, los eternos enemigos de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, debido a la falta de apoyos internacionales y a la constante agresión de los norteamericanos, todo y con que se habían hartado de decir durante la Guerra de la Revolución Cubana y hasta entonces que eran un movimiento nacional que no se alineaban con el comunismo. Aquello fue ya el colmo para JFK, que reclutó a exiliados anticastristas y los mandó a conquistar una cabeza de playa en Bahía de Cochinos. La cosa salió mal para los invasores, ya que la revolución aún contaba en aquella época con muchas simpatías entre los cubanos y la defendieron con uñas y dientes. Aquella invasión y los intentos de asesinato de Fidel Castro llevaron a la crisis de los misiles de octubre del 62, de la que ya hablaremos. Por cierto que Playa Girón, en dicha bahía de Cochinos, es una de las playas más paradisíacas de una isla de por sí ya muy proclive a lo paradisíaco. 17 de abril de 1154 nace Sancho VII de Navarra, conocido como el Fuerte. A él se deben las cadenas que figuran en el escudo de Navarra, ya que acudió con castellanos y aragoneses a la batalla de las Navas de Tolosa, de la que ya hablaremos en un futuro, y se dice que las tropas de Sancho el Fuerte llegaron hasta la tienda de Muhammad an-Nasir, conocido por el sobrenombre de Miramamolín, califa almohade, cortando las cadenas que la protegían y que quiso colocar en el escudo a modo de triunfo. Según un estudio del siglo XVII, medía más de 2 metros de altura, alrededor de 2,30, cosa realmente difícil de creer. Fuera como fuese, era un tipo alto y robusto, de ahí el sobrenombre del Fuerte. El 18 de abril de 1188 comienzan las Cortes del Reino de León, las primeras de la historia en dar voz y voto a los 3 estamentos de ese momento, el clero, la nobleza y el pueblo llano. Se tiene por el inicio del parlamentarismo, ya que fueron las primeras, pero de nuevo, si le arrebatamos la pátina de mitología que tienen, podemos ver como por una parte, Alfonso IX las convoca para pedir más impuestos, y no por querer dar más voz al pueblo de por sí, y segundo, para restar poder a la nobleza que no tenía a su favor. Con todo y más allá del objetivo principal, es un hecho que sucedieron y que fueron las primeras.
El 18 de abril de 1506 en Roma el Papa Julio II coloca la primera piedra de la Basílica de San Pedro. La Iglesia Católica, que había salido refortalecida del cisma de Aviñón del que ya hablamos en el anterior capítulo y de regreso a Roma, tiene la necesidad de reconstruirla y ya de paso de mostrarse como la cabeza visible de la cristiandad occidental. Como ya he explicado en anteriores capítulos, le saldrá el tiro por la culata porque en lugar de convertirse en la cabeza del cristianismo, se producirá el cisma de Occidente con Lutero. Un 18 de abril de 1480 nace Lucrecia Borgia, hija del Papa Alejandro VI y emblema de la familia Borgia. Lucrecia estaba destinada a ser poco más que moneda de cambio en la alta política romana y a casarse con quien su padre creyera oportuno. Así, durante los últimos 500 años, la historiografía cargó sus tintas contra la desdichada Lucrecia, acusándola de viciosa, despiadada y experta en venenos, así como de incesto por tener relaciones sexuales con su padre y su hermano César Borgia. Afortunadamente, en los últimos tiempos se está volviendo a releer la historia de ciertas mujeres a las que la historiografía había tratado con preceptos muy arcaicos y ahora podemos entender a Lucrecia como una hija de su tiempo que en un principio siguió las órdenes de su padre, pero que intentó independizarse de toda influencia masculina llegando a ser y a ejercer como duquesa de Ferrara a la muerte de su marido. Murió a los 39 años de edad de sobreparto, al dar a luz a su octavo vástago, que tampoco sobrevivió al parto, y sus súbditos de Ferrara la lloraron como la madre del pueblo. El 18 de abril de 1213 fallece María de Montpellier, esposa de Pedro II de Aragón. A espera de una buena investigación sobre María de Montpellier, la recordamos por ser la madre de Jaume I el Conquistador y por haber tenido que engañar a su marido Pedro II para que se acostara con ella y diera un heredero varón a la corona de Aragón, como ya vimos en otros capítulos. Un 19 de abril del año 797, en la ciudad de Bizancio, la emperatriz Irene organiza una conspiración contra su hijo, el emperador bizantino Constantino VI, que fue derrocado y poco después cegado. Constantino muere por infección, Irene se proclama Basileus, es decir, emperador. Es principalmente recordada por organizar el segundo concilio de Nicea, que oficializó el culto a las imágenes y dio fin de forma temporal a la querella iconoclasta. Hablaremos de la guerra de los iconoclastas más adelante, pero es con Irene que se puede dar por zanjada. Un 19 de abril de 1692, en Salem, Massachusetts, comienza el juicio inquisitorio de brujas. La brujería ha existido siempre, pero no es hasta el siglo XVII que alcanza las connotaciones con las que la conocemos hoy en día. Su auge hay que buscarlo sobre todo en las guerras de religión que azotaron Europa a raíz del cisma luterano, del que ya se ha hablado aquí. La mayoría de hombres, sobre todo de Alemania, morían en las guerras y por lo tanto los pueblos estaban habitados casi en su totalidad por mujeres, que con el añadido de que conocían la medicina natural y ayudaban en los partos, empezaron a ser tomadas como chivos expiatorios de todos los males que acontecían. El punto álgido de la brujería fue la publicación del Malleus Maleficarum, es decir, el martillo de las brujas, de Heinrich Kramer, porque detalló en qué consistía una bruja y qué había que hacer para neutralizarla y desarrolló un contagio. Ya se sabe, todo lo que tiene nombre existe. En el caso concreto de Salem, 150 personas, casi todas mujeres, fueron acusadas de brujería, todas por envidias o rencillas vecinales porque era tan sencillo como acusar a alguien de brujería. 26 personas fueron ejecutadas tras aquel juicio. Un 19 de abril de 1770 en Oceanía, el capitán británico James Cook, que todavía tenía el rango de teniente, es el primer europeo que avista la costa oriental de la actual Australia. Desde la antigüedad se había imaginado que en el hemisferio sur tenía que haber una masa de tierra emergida similar a la del hemisferio norte, por aquello de la simetría que tanto había gustado a los griegos. Lo cierto, y no hay más que echar un vistazo rápido a un mapa, es que la mayor parte de tierra emergida está en el hemisferio norte, pero durante mucho tiempo se anduvo buscando al sur del Océano Pacífico un continente perdido. Otros marinos habían merodeado la zona, como Francisco de Oces y Gabriel Castilla, pero no fue hasta los viajes de Cook que circunnavegó Nueva Zelanda mostrando que no era parte de una masa terrestre mayor que avistó las tierras de Australia en su primer viaje. Hablaremos de los viajes de Cook en siguientes capítulos. Un 19 de abril de 1775 en Estados Unidos comienza la Guerra de la Independencia contra el Imperio Británico. Un acontecimiento como la independencia de las 13 colonias británicas ha hecho fluir tantos ríos de tinta que es difícil de resumir, como sucede con la Revolución Francesa. Los británicos habían llegado al norte del continente americano a principios del siglo XVII y habían fundado en esos 150 años 13 colonias, a saber,
Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Luego de una guerra bastante olvidada por la historiografía, pero muy interesante porque es el germen del nacimiento de Prusia, posterior a Alemania, de la Revolución Francesa y de la independencia de las 13 colonias y que vino a llamarse la Guerra de los 7 años, las arcas del Reino de Inglaterra estaban exhaustas. Y eso se plasmó en nuevos impuestos a las colonias que terminaron por sublevarse. Hay mucha tela que cortar ahí, tal vez sea temerario resumir tanto, pero la subida de impuestos y un sentimiento de pertenencia a la tierra están en el origen de este acontecimiento. Un 19 de abril de 1689 fallece Cristina de Suecia. Fue reina de Suecia durante 22 años. Es conocida por haberse convertido del protestantismo al catolicismo y por lo tanto haber abdicado de la corona de Suecia y haberse trasladado a Roma, donde moriría a los 62 años, muy bien acogida por el papado. Es una de las 4 mujeres que hay enterradas en el Vaticano junto a la reina Carlota de Chipre, la princesa polaca María Clementina Sobieska y la noble Matilde de Canosa, de la que hablaremos en próximos capítulos. Un 19 de abril de 1824 fallece Lord Byron, poeta británico, estandarte del romanticismo británico, famoso por su talento poético pero también por su personalidad, su atractivo físico y su vida llena de escándalos. Es considerado el antecedente de la figura del poeta maldito. Murió en Grecia durante la Guerra de Independencia que se llevó a cabo en este país para separarse del Imperio Otomano. Los románticos eran así, creían en una causa y para allá que se iban, aunque no les tocara muy de cerca o fuera tan peligroso como para terminar costándoles la vida. También un 19 de abril de 1882 fallece Charles Darwin, científico británico del que ya hemos hablado por aquí. El 20 de abril de 1808 nace Napoleón III, mandatario francés entre 1848 y 1870. La historia de Francia a partir de la toma de la Bastilla es vertiginosa, pero para resumirla aceptaremos que lo que empezó como una revolución para terminar con el antiguo régimen, básicamente la aristocracia y el clero, terminó con la subida al trono como emperador de Napoleón Bonaparte. Pues bien, este Napoleón III era sobrino del primero y ascendió al trono con la Revolución Liberal de 1848. En esa época en Europa se vivió una corriente revolucionaria que no era más que un eco de la Revolución Francesa y que significó la institucionalización del nacionalismo y el liberalismo que venía gestándose desde entonces. A esa época de revoluciones se le vino a llamar la Primavera de las Naciones. Napoleón III perdió el trono y con él terminó la Segunda República y se proclamó la Tercera cuando perdió la guerra franco-prusiana contra Bismarck en la batalla de Sedan. Nació un 20 de abril de 1889 Adolf Hitler, dictador austriaco, canciller y líder Führer de Alemania entre el 33 y el 45, probablemente el ser humano más conocido del siglo XX. Ascendió al poder alemán tras la Primera Guerra Mundial y la consiguiente República de Weimar de manera democrática con el partido nazi de tendencia nacionalsocialista. Tras el Tratado de Versalles, que resultó muy duro para el Segundo Reich, ya que entre otras cosas significó su práctico desarme, Hitler rearmó el país e inició una serie de anexiones que consideraba legítimas y que dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial. Un 20 de abril de 1923 nace Tito Puente, legendario percusionista estadounidense de origen puertorriqueño. Desarrolló su trabajo en el campo de la música cubana, el son montuno, el cha-cha-cha, el mambo, el bolero, la pachanga, la guaracha y del jazz afrocubano, el jazz latino y la salsa. Colaboró con los grandes, busquen alguna canción y deleítense. El 21 de abril del 753 a.C. es la fecha tradicional de la fundación de Roma. Rómulo funda la ciudad pese a la oposición de su hermano Remo, al que asesina. Continuando con la narración de la explicación legendaria de la fundación de Roma, si no recuerdan mal, Eneas, héroe troyano superviviente de la guerra, funda Alba Longa en el Lacio. Los gemelos Rómulo y Remo son abandonados por Rea Silvia en el Tíber y la loba los amamanta. Luego lucharán contra Mulio y repondrán a su abuelo Númitor en el trono de Alba Longa. Acto seguido deciden instalar a su pequeña hueste, básicamente mercenarios e incluso delincuentes, en una ciudad de nueva planta, pero no se ponen de acuerdo con el emplazamiento de dicha ciudad, que según el rito etrusco era muy importante, así que decidieron que quien viera más buitres volando decidiría el lugar y fundaría la ciudad. A esto se le llama auspicio, que literalmente significa el que mira a los pájaros. La cuestión es que Remo vio 6 buitres y Rómulo 12, por lo tanto Rómulo debía ser el encargado de fundar la ciudad, pero Remo, que no estaba conforme, alegó que él, aunque había visto menos, los había visto antes. Cuando Rómulo marcó el perímetro de la muralla de la ciudad con una yunta de bueyes,
Remo la atravesó con todo y con estar prohibido, ya que era un ritual sagrado, y en la disputa que vino luego Rómulo mató a su hermano. Bien, pues los romanos ya contaban esta leyenda de su propia fundación, aunque sea difícil explicar un asentamiento mediante una fundación concreta, a no ser que se trate de una colonia. Lo cierto y lo que la arqueología dice es que el Lacio y concretamente los montes Aventino y Capitolino están poblados desde el 3000 a.C. y que los romanos eran un pueblo de pastores, al principio un puñado de casas que fue creciendo gracias al control de un vado importante que cruzaba el río Tíber. Aún así, que nunca nos falten ni las explicaciones científicas ni las mitológicas. 21 de abril del año 25 a.C. es la fecha tradicional de la fundación de Augusta Emérita, hoy Mérida. Esta ciudad la fundó el primer emperador de Roma, Augusto, para colocar a los veteranos de las guerras cántabras. Desde finales del siglo III a.C., la práctica totalidad de Hispania estaba bajo la influencia de Roma, exceptuando la cornisa cantábrica, donde vivían los cántabros y los astures al resguardo de sus montañas. Augusto se dice que para hacerse valer como emperador necesitaba una victoria, aunque lo cierto es que ya tenía varias en su haber y organizó la conquista de aquel rinconcito de Hispania. Lo más probable es que lo hiciera para adueñarse de las minas de oro de las Médulas y asegurarse su consumo. Mérida es una ciudad preciosa en medio de la estepa extremeña. Tiene uno de los mejores parques arqueológicos de Hispania, un museo estupendo con su pedacito de la Vía de la Plata y una preciosidad de teatro en el que aún hoy día se representan obras clásicas. Si tienen la oportunidad, no la desperdicien. Un 21 de abril de 1864 nace Max Weber, economista, filósofo, político y sociólogo alemán. Es considerado uno de los padres de la sociología junto a Marx, Comte o Durkheim. Su obra más famosa es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en la que básicamente viene a explicar que el capitalismo y la revolución industrial solo se pudo dar en un principio en países protestantes porque estos tienen un concepto más disciplinado del trabajo que los católicos. A lo que viene en realidad es aportar toda una legitimidad filosófica de la que el protestantismo británico anda muy escaso hasta entonces. Un 21 de abril de 1907 nace Enrique Lister, militar y político español, afiliado al Partido Comunista de España. Desarrolló un papel muy importante en defensa de la legítima Segunda República frente a los militares alzados, sobre todo en la Batalla del Ebro, relato que no tiene desperdicio. Luego estuvo en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, donde participó en la ofensiva de Leningrado para levantar el sitio nazi a dicha ciudad. Obtuvo una de las más altas condecoraciones de la Unión Soviética, la Orden de la Bandera Roja. Y nace también un 21 de abril de 1926 Isabel II, aristócrata británica, reina del Reino Unido entre el 52 y el 2022, de la que ya hemos hablado. Y un 22 de abril de 1910 fallece Mark Twain, escritor estadounidense, celebradísimo escritor norteamericano de finales del siglo XIX, cuyas obras más conocidas son Las aventuras de Tom Sawyer y las de Huckleberry Finn. Un 22 de abril de 1819 en la isla de Cuba se funda la aldea de Cienfuegos. ¡Ay, la parisina Cienfuegos! Qué fácil fue moverse por su planta cuadriculada. Cada mañana pasaba por el cruce entre la avenida 54 y la avenida del Prado y saludaba a la estatua de Benny Moré. ¡Qué bueno baila usted!, le decía mientras me tocaba el ala del sombrero con el dedo índice. Su fundación obedeció a la intención de poblar la isla con colonos blancos. La diseñó un francés llamado Louis de Clouet e invitó a 40 familias de Nueva Orleans, Filadelfia y Burdeos a ocuparla. La llamaron Fernandina de Jagua, en honor a Fernando VII, a la sazón rey de España, y Jagua, que significaba belleza, en honor a los orígenes taínos de la bahía. Arquitectura neoclásica, calles rectas, anchas aceras, columnas y colores pastel. El 22 de abril de 1451 nace Isabel I de Castilla, la reina castellana por antonomasia. Accedió al trono mediante una guerra civil que le ganó a su sobrina, la legítima reina Juana, apodada la Beltraneja. Al casarse con Fernando de Aragón se dice que nació la España moderna, al unir los dos tronos más importantes de la península. Hace no mucho leí que es posible que Isabel muriera de cáncer de útero. Más allá del drama y sin ánimo de frivolizar, me pareció curioso que la mujer que parió la España actual hubiera muerto luego por esa enfermedad, como si se pudiera buscar alguna relación, aunque fuera muy rebuscada, y tal vez con algo de poesía. Un 22 de abril de 1724 nace Immanuel Kant, el innombrable filósofo para los estudiantes de filosofía. Ya hemos hablado aquí de él.
Y nace un 22 de abril de 1766 Madame de Staël, escritora y salonier francesa. Las salonières solían ser mujeres que, precisamente por su condición de mujeres, tenían vetada la filosofía y el pensamiento ilustrado, pero se acercaban a este ofreciendo los salones de sus lujosas mansiones para que los pensadores se juntaran allí a divagar. Con todo y contra todo, se ganó fama por 3 ensayos muy celebrados: Cartas sobre las obras y el carácter de Jean-Jacques Rousseau, de la influencia de las pasiones sobre la felicidad de los individuos y de las naciones, y de la literatura considerada en sus relaciones con las instituciones sociales. No he leído más que cosas sueltas, pero la de las salonières me parece una figura muy atractiva, y no deja de recordarme a la habitación propia de Virginia Woolf. Un 22 de abril de 1870 nace Lenin. Vladimir Ilich Ulyanov, dirigente comunista soviético, fue líder del sector bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y el principal dirigente de la Revolución de Octubre de 1917, que hizo caer el zarato de la familia Romanov. Políticamente marxista, sus contribuciones a este pensamiento reciben el nombre de leninismo, más conocido como marxismo-leninismo. Sin duda alguna, un pensador importante del siglo XX. Un 22 de abril de 1616 fallece Miguel de Cervantes, novelista, poeta y dramaturgo. No hará falta comentar demasiado quién fue este señor y que a él le debemos el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. También se le conocía como el Manco de Lepanto porque luchó en aquella famosa batalla de la que ya hablaremos en un futuro y allí recibió una herida que le dejó una mano inutilizada sin llegar a perderla. Fue cautivo en Argel tras dicha batalla y llegó a ganarse la vida como cobrador de impuestos, oficio que por lo visto aprovechó para sisar y terminó encarcelado. Falleció en la Villa de Madrid a los 68 años de edad. El 23 de abril de 1229, Alfonso IX de León conquista Cáceres. Fue el cuarto asedio que el monarca le puso a la ciudad. En la primera campaña no pudo más que conquistar la villa de Alcántara, pueblo absolutamente imprescindible, sobre todo por el puente romano de la época de Trajano sobre el río Tajo. El 23 de abril de 1521, en la Guerra de las Comunidades de Castilla, las tropas de Carlos I derrotan a los comuneros en la batalla de Villalar. Ya hemos hablado de la revuelta de los comuneros de Castilla, pues bien, un 23 de abril de 1521 tuvo lugar la batalla de Villalar, donde fueron derrotados y su destino marcado. Nace posiblemente un 23 de abril de 1564 William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor inglés, el más celebrado de los escritores británicos. Se dice que nunca borraba un verso una vez escrito, se buscaba la vida para hacerlo rimar con el siguiente. Es autor de muchas obras de gran importancia para la literatura universal, como Hamlet, Romeo y Julieta, El Rey Lear, Julio César, El sueño de una noche de verano, Otelo o Macbeth. También nació un 23 de abril de 1594 Serrallonga, Joan Sala i Ferrer, bandolero catalán. La figura de Serrallonga es fascinante, sobre todo por el trato que se le dio en el romanticismo catalán. No dejaba de ser un payés de buena familia que por dificultades económicas pasó a delinquir. Detrás del mito hay un hombre despiadado al que se le atribuyen robos, secuestros y asesinatos, pero de voz en voz, en la comarca de Osona, mi Ausetania querida, siempre se dijo que Serrallonga repartía entre los más necesitados lo que robaba de los impuestos reales. Su figura se encuadra dentro de un capítulo fascinante de la historia de Cataluña, como es el conflicto entre ñerros y cadells. Grosso modo, los ñerros eran los que luchaban por los derechos de los campesinos y los ciudadanos, y los cadells los que defendían los derechos de los señores. Serrallonga descendía de una familia de ñerros, muy cerquita de donde estoy grabando este programa ahora mismo, en el castillo de Sabasona, en el corazón de las Guillerías. El conjunto de montañas que cierran por el este la plana de Vic. Fue prisionero durante un tiempo hasta que lo llevaron a Barcelona para ejecutarlo. El 23 de abril del 303 fallece supuestamente San Jorge, soldado romano y mártir de la Iglesia. Se dice que este tal Georgius era un soldado romano habitante de Nicomedia, en la actual Turquía, al sur de Estambul, que servía a las órdenes de Diocleciano. Este emperador, como es sabido, llevó a cabo una dura campaña de persecución contra los cristianos y, por lo visto, este tal Jorge se negó a participar de ella porque también era cristiano y acabó martirizado a los pies de las murallas. Sea esta historia cierta o no, en Nicomedia existe una iglesia erigida a San Jorge desde el siglo IV, así que vaya usted a saber, pero las fechas podrían encajar. Ya en la Edad Media fue objeto y protagonista de muchas leyendas que le atribuían pueblos de todo el antiguo Imperio Romano. Sin ir más lejos, es el patrón de Cataluña, y aquí hay más de uno y más de 10 pueblos que cuentan que San Jorge apareció en algún momento a lomos de un caballo blanco a matar un dragón y salvar una princesa.
Falleció un 23 de abril de 1616 el inca Garcilaso de la Vega, escritor e historiador hispano-peruano del que ya hemos hablado. 24 de abril de 1184, en la actual Turquía, según la leyenda, los griegos entran en la ciudad de Troya utilizando la treta del caballo. Aunque ni de broma se sepa qué día pasó nada relacionado con la guerra de Troya, lo cierto es que durante muchos siglos se pensó que dicha guerra, incluso la ciudad, eran fruto de la imaginación de Homero, que la había descrito en su Ilíada. Ilíada, por cierto, viene de Ilion, que es como conocían los griegos a la ciudad de Troya. La cuestión es que se encontró Troya en el siglo XIX y por los restos arqueológicos sí se dio una guerra aproximadamente en las fechas que se habían manejado. Ya digo que imposible saber mucho más, pero es una buena excusa para hablar de dicha guerra. Cuenta la leyenda que Paris, el hijo de Príamo, rey de Troya, secuestró a Helena de Esparta, la mujer de Menelao, y se la llevó a su ciudad. Este, como castigo, reunió un gran ejército de griegos para sitiar la ciudad y traerse de vuelta a su esposa. Tras 10 largos años de asedio y mediante un ardid de Ulises, protagonista de la Odisea también de Homero, fabricaron un gran caballo de madera en el que se escondieron los soldados griegos y así pudieron entrar en la ciudad y rendirla. De allí escaparía Eneas, el mítico fundador de Alba Longa y ancestro de Rómulo y Remo. Lo cierto es que de haber existido tal guerra entre griegos y troyanos, probablemente hubiera sido por la excepcional ubicación de estos últimos que podían controlar el comercio de las rutas del estrecho de los Dardanelos. Recomiendo un libro que se llama Helena de Esparta, de Loretta Minutili, en la que se explica la guerra de Troya desde la perspectiva de la propia Helena, según la leyenda, la mujer más bella del mundo. Ni qué decir tiene que también recomiendo fervientemente la lectura de la Ilíada de Homero. Y un 24 de abril de 1521 en España, en el marco de la Guerra de las Comunidades de Castilla, son decapitados en Villalar de los Comuneros Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, principales comuneros. Un 24 de abril de 1915 en Turquía comienza el genocidio armenio, la primera masacre en masa del siglo XX. Mueren 1,5 millones de armenios. Este genocidio hay que ubicarlo en el marco de la Primera Guerra Mundial y del auge de los nacionalismos y las independencias de las minorías religiosas y culturales. Los jóvenes turcos, un grupo antimonárquico que gobernó tras la caída del Imperio Otomano, que cargaba a sus espaldas con más de 500 años de historia, persiguieron a los armenios sobre todo por haber aprovechado la invasión rusa de Turquía para apoyarles en busca de su propia independencia. El 24 de abril del año 1086 nace Ramiro II el Monje, rey aragonés. Alfonso I de Aragón, llamado el Batallador, conquistador de Zaragoza, falleció en el sitio de Fraga sin descendencia y donó su reino a las órdenes militares que protegían a los peregrinos en Tierra Santa. Los nobles aragoneses que no vieron claro este testamento nombraron rey a su hermano Ramiro, llamado el Monje porque literalmente tuvo que colgar los hábitos para reinar. Hizo buscar una mujer noble con antecedentes en la familia de muchos partos, en este caso Inés de Poitiers, y se casó con ella solo para concebir un heredero al trono, cosas que se hacían en la Edad Media. De su unión nació Petronila de Aragón, que con solo 1 año y medio fue prometida con Ramón Berenguer IV. Así Ramiro se volvió al monasterio, Ramón Berenguer quedó a cargo del reino en condición de príncipe y con la promesa de que se casaría con Petronila cuando fuera mayor de edad y nadie sino los descendientes de estos serían los futuros reyes de Aragón. Así se formó la unión entre el reino de Aragón y los condados catalanes, dando lugar a la corona de Aragón, cuyo primer monarca sería su hijo Alfonso II, llamado el Casto o el Trovador. Un 25 de abril de 1938, George Orwell publica Homenaje a Cataluña, en el que relata su propia experiencia durante la Guerra Civil Española. Ya recomendé este libro en pasados capítulos, es muy interesante para masticar el ambiente revolucionario que se vivía en la Barcelona de la Guerra Civil. El 25 de abril de 1599 nace Oliver Cromwell, estadista británico. Su historia es bien fascinante por lo paradójica que resultó. Ya hablamos de él a colación de la decapitación de Carlos I de Inglaterra. Cromwell pasó de terrateniente de clase media a parlamentarista y allí como militar se hizo fuerte y terminó tomando el control de Inglaterra. Fue regicida pero acabó acumulando más poder que el rey, como luego le pasaría a Napoleón. Y fue un puritano exacerbado que combatió con crueldad a los católicos de Irlanda y Escocia en sus campañas de conquista. Cuando murió dejó el título de Lord Protector a su hijo, pero este lo perdió. Y cuando los monarcas volvieron al poder, su cadáver fue desenterrado, colgado de cadenas y decapitado, y su cabeza expuesta durante años para escarnio público.
Un 25 de abril de 1917 nace Ella Fitzgerald, cantante estadounidense. A pesar de su condición como jazzista, el repertorio musical de Ella Fitzgerald es mucho más amplio e incluye swing, blues, bossa nova, samba, gospel y calipso, entre otras cosas. Si no han escuchado nunca a Ella Fitzgerald, les conmino impetuosamente a que dejen de escuchar este podcast y se sumerjan en su discografía. Un 25 de abril de 1196 fallece Alfonso II, rey aragonés. Acabo de hablar de él hace un ratito, hijo de Petronila de Aragón y Ramón Berenguer IV. Fue el primer rey de la corona de Aragón. También un 25 de abril de 1295 fallece Sancho IV el Bravo, rey castellano. Ya se habló de él en relación a su padre Alfonso X el Sabio y a su abuelo Jaime I. Fue el que le disputó el trono a Alfonso X, que pretendía dejarle la corona a los infantes de la Cerda, y finalmente lo consiguió. El 26 de abril de 1937, en el marco de la Guerra Civil Española, se produce el bombardeo de Guernica por parte de aviones alemanes de la Legión Cóndor. Los nazis bombardearon y arrasaron Guernica como campo de pruebas para su Legión Cóndor, que luego tantos estragos haría en la Segunda Guerra Mundial. Picasso pintó un celebradísimo cuadro describiendo este horror. El 26 de abril del año 121 nace Marco Aurelio, emperador y filósofo romano, y hablamos de él con anterioridad. Y el 26 de abril del 570 nace Mahoma, profeta árabe fundador del islamismo. El Islam nació en la península arábiga y estaba destinado a cambiar el mundo conocido. Mahoma no era más que un carretero del desierto, pero según la tradición, en una ocasión se le apareció el arcángel San Miguel y le reveló el mensaje de Dios actualizado. Acabaría convirtiendo a las tribus nómadas animistas de la península arábiga y generando un ejército que a su vez generaría un estado y a la larga un imperio. Para entender un poquito la historia de la religión, baste con entender que el dios judío, el cristiano y el musulmán son el mismo, tan solo cambian los profetas. Para los judíos, el último profeta, es decir, el último que tuvo contacto con Dios, fue Moisés. Para los cristianos fue Cristo, y los judíos no lo aceptan. Y para los musulmanes fue Mahoma, y ni el judaísmo ni el cristianismo lo aceptan. Un 26 de abril de 1476 fallece Simonetta Vespucci, musa, modelo y noble italiana. Se podría decir que fue la modelo por antonomasia del Renacimiento italiano. Muchos de los mejores pintores de la época la tomaron como modelo y muchos de ellos se enamoraron. El ejemplo más conocido probablemente sea el de Sandro Botticelli, que la usó como modelo para su Nacimiento de Venus. A mi juicio, uno de los cuadros más hermosos de esa corriente artística. También le hizo un retrato póstumo en el que rezuma belleza. Falleció de tisis a los 23 años. Un 27 de abril del año 711, en la península ibérica, mientras el rey Don Rodrigo se enfrenta a los vascones, Tariq ibn Ziyad llega a Tarifa con entre 7.000 y 12.000 hombres y derrota a las fuerzas de Sancho, sobrino de Rodrigo, comenzando así la ocupación musulmana de la península. Nace un 27 de abril de 1737 Edward Gibbon, famoso historiador británico conocido por su ensayo sobre la caída del Imperio Romano, que durante mucho tiempo fue la obra culmen sobre el tema. Un 27 de abril de 1521 fallece Fernando de Magallanes, explorador portugués al servicio del rey Carlos I de España. Magallanes fue el descubridor del estrecho que hoy lleva su nombre al sur del continente americano. Recordemos que cuando Colón llegó a América lo que en realidad buscaba era Asia, y esa fue una obsesión que mantuvo la búsqueda de un paso hacia el Pacífico que no se encontró hasta que Magallanes convenció al rey Carlos después de ser rechazado por Portugal. El viaje a través del estrecho de cualquier modo resultó poco práctico y peligroso, así que finalmente se optaría por comunicar el este asiático con Centroamérica, cruzar el continente por el istmo de Panamá y volver a cargar las mercancías ya en el Caribe rumbo a Europa. Esto daría lugar con el correr de los siglos al Canal de Panamá, que aceleró ese trámite. Magallanes murió en Mactán, una de las islas del archipiélago de las Molucas, atacado por los indígenas, y tuvo que terminar el viaje su segundo, Juan Sebastián Elcano, que técnicamente fue el primer capitán en circunvalar el mundo. El 28 de abril del 1686 en Inglaterra, Isaac Newton publica el primer volumen de los Principia. Como anécdota, ya se habló aquí de Isaac Newton. El 28 de abril de 1402 nace Netzahualcoyotl,
rey texcocano entre 1431 y 1472. Fue el Tlatoani, es decir, el monarca de la ciudad-estado de Texcoco, en el México antiguo, y se convirtió en el principal aliado militar y político de los mexicas, pueblo con el que estaba emparentado por la rama materna. El Valle de México antiguo estaba gobernado por una triple alianza formada por Tenochtitlán, que era la cabeza de esta alianza, Tlacopan y Texcoco. Así se la encontraron los españoles cuando llegaron a principios del siglo XVI. Un 28 de abril de 1945 fallece Benito Mussolini, dictador italiano. Cuando cayó el Reich y la Segunda Guerra Mundial tocaba su fin, Mussolini, férreo colaborador de Hitler, fue detenido y muerto por un partisano que se hacía llamar Coronel Valerio. Su cuerpo fue llevado a la plaza de Loreto de Milán, donde años atrás había mandado ejecutar a 15 partisanos, y su cuerpo fue exhibido. Le tiraron verduras a los cadáveres, los escupieron, orinaron, dispararon y patearon. La cara de Mussolini quedó desfigurada por las palizas. Después de un tiempo, los cuerpos fueron colgados boca abajo con ganchos carniceros del marco de una viga metálica de una estación de servicio Standard Oil a medio construir. Este tipo de exhibición se había utilizado en el norte de Italia desde la época medieval para enfatizar la infamia de los ahorcados. Es el caso de Benito. Otros dictadores murieron en la cama y colmados de honores. ¿Qué se le va a hacer? El 29 de abril de 1483, Gran Canaria es conquistada por el Reino de Castilla, lo que supuso un importante avance en la futura expansión de España. Los españoles usaron las Islas Canarias como banco de pruebas para la conquista de América sin saberlo, porque cuando empezó la conquista de Canarias, América aún no se había descubierto, aunque sí cuando terminó. La última isla en ser conquistada fue Tenerife, que caería en 1496. Comúnmente se acepta que los aborígenes del archipiélago se llamaban guanches y que constituían un grupo homogéneo de población, y no fue así. Evidentemente que compartían muchos rasgos culturales, pero los guanches eran concretamente los aborígenes de Tenerife, así como los de Gran Canaria eran los canarios, los de Fuerteventura los majos o los del Hierro los bimbaches. Un 29 de abril de 1521, en la ciudad de Tenochtitlán, empieza la conquista de México, iniciada por Hernán Cortés. Si me concedieran volver a vivir un momento de la historia, elegiría cruzar con Cortés las montañas y divisar a lo lejos en el fondo del valle la ciudad de Tenochtitlán. Y ya está, solo esos 5 minutos que debieron ser impresionantes, porque nunca blandiría un arma contra nadie más que contra mí. Hernán Cortés era extremeño y viajó a Cuba a probar suerte con la tierra, pero pronto se vio camino a la costa del Yucatán bajo las órdenes del gobernador de Cuba, Velázquez, para inspeccionar la zona. Allí fundó Veracruz y se hizo elegir alcalde, por lo que quedó al margen de las órdenes de Velázquez, y se internó tierra adentro para terminar conquistando el mayor imperio de toda la América y el territorio más grande que a partir de entonces tendría la monarquía hispánica. Les leo unas líneas de lo que escribió Bernal Díaz del Castillo sobre su llegada a Tenochtitlán. Desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua y aquella calzada tan derecha, nos quedamos admirados. Los palacios donde nos aposentaron eran grandes y bien labrados, de cantería muy prima y a madera de cedros. En la huerta y jardín habían diversidad de árboles y olores, y andenes llenos de rosas y flores, y muchos frutales y rosales de la tierra, y un estanque de agua dulce, y otra cosa de ver, que podían entrar en el vergel grandes canoas desde la laguna por una abertura que tenían hecha, sin saltar en tierra, y todo muy encalado y lucido, y aves de muchas diversidades y raleas. Agora todo está por el suelo, perdido, que no hay cosa en pie. En los siguientes capítulos haremos más detalles sobre la conquista de México. Y un 30 de abril de 1557 fallece Lautaro Toki Mapuche. Fue capturado por Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile, y estuvo a su servicio algunos años. Luego de aprender sobre táctica militar y sobre el uso de algunas armas, se escapó para reunirse con sus paisanos. De esta manera es que infligió duras derrotas a los españoles en la conquista de Chile. Es una historia bien interesante la de Lautaro. Se suicida en 1945, un 30 de abril, Adolf Hitler, del que hemos hablado hace un ratito. Y para terminar, un 30 de abril fallece Francesc Cambó, político y abogado catalanista español de ideología conservadora. Fundó y lideró la Liga Regionalista, partido de corte catalanista conservador mediante el cual intervino en la política española y le llevó a ser ministro de Alfonso III. Como buen empresario, en el golpe de Estado del 36 se posicionó a favor de los militares por miedo a un triunfo revolucionario. Y eso ha sido todo para esta segunda quincena de abril.
Así que vamos andando la primavera, espero que les esté tratando bien. Les espero el 1 de mayo y les mando un abrazo bien fuerte desde la Ausitania.